vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Pues vamos a continuar propiamente con el segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Y el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 32, en donde se nos narra cómo Dios protege Jerusalén. Y justamente en la primera parte de este capítulo 32, pues nos ofrece la enseñanza de cómo Dios protege a Jerusalén de los asirios. Pero primeramente, pues vamos a ver algo muy especial. En el versículo 1 se nos da lo que fue el ataque del rey Sennacherib. Y hay algo curioso en este versículo en particular. Miren, dice la palabra de Dios en el versículo 1 del segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vamos a resaltar un poquito esto, de que dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, luego dice, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Bueno, fíjense que les hice la observación de que resaltáramos esto de que después de estas cosas y de esta fidelidad, pues nuestra tendencia como seres humanos, y sobre todo que ya estamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Pues es pensar que cuando somos genuinamente fieles a Dios, pues seremos inmunes al ataque del enemigo. Tal pareciera que mucha gente cuando viene a los pies de Cristo piensa que jamás va a volver a tener aflicción, necesidad, angustia, nada, porque ya estamos fielmente a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero vemos cómo aquí se nos narra pues la experiencia del rey Ezequías y de muchos hombres, otros hombres y mujeres de Dios que nos dice lo contrario, pues obviamente pareciera pues ser una respuesta extraña de Dios a la fidelidad de su pueblo, a la fidelidad de su hijo. En este momento, ¿verdad? Pues un enemigo fuerte, pues trataba de invadir el reino. Y sin embargo, como suele verse en la experiencia, pues esta naturaleza de la experiencia de los hijos de Dios, pues es normal, mis amados hermanos, que el enemigo esté siempre tratando de asediar nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque pues justamente el enemigo quiere desestabilizarnos de alguna o de otra manera, busca en sus artimañas la manera de tratar de desviarnos del camino. Por ejemplo, pues aquí podemos ver también que Dios no permitió que el príncipe o el rey correcto que había levantadose en la persona de Ezequías fuera perturbado hasta que hubiera completado la reforma que había comenzado. Pero pues vemos cómo Dios permite pues ciertas situaciones porque es necesario que el ser humano siempre esté confiado de Dios, que nosotros tengamos siempre la confianza puesta en el Rey. Y dice la palabra ahí, siguiendo ese versículo, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Pues esto, como vemos, fue parte de su más grande campaña en la región de Sennacherib. Él empezó en una campaña hostil, tratando de conquistar prácticamente toda la región, incluyendo las tribus del norte, que estaban organizadas como el reino de Israel. Recuerden, el reino del norte era el reino de Israel. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, podríamos decir que el cronista no nos está contando la completa historia, porque él no incluye lo que ya sabemos por medio del segundo libro de Reyes, capítulo 18, que Ezequías trató imprudentemente y sin éxito de satisfacer a Sennacherib con oro y tesoros del templo. Esto no funcionó. Y después de conquistar a casi todas las ciudades fortificadas de Judá, el rey de Asiria se preparaba para ya sitiar completamente a Jerusalén. Entonces, recordemos que en muchas ocasiones el cronista pretende ver que nosotros ya estemos familiarizados con lo que pasó o lo que se describió en el segundo libro de los Reyes, de los capítulos 18 al 20.
pero aquí el cronista también vemos cómo adapta secciones de la escritura de Segundo de Reyes y parece amplificar un poco y también, entre comillas, resumirlo para poder concentrar el tema de la supremacía de Dios. Así es como debemos de ver esta parte de este libro, mis amados hermanos. De repente pudiera ser como contradictorio, de repente pudiera tener mucha información y a veces pues nos presenta resúmenes de lo que ya en su anterioridad pudiéramos haber estudiado de la palabra. Y es por eso que nosotros pues tenemos que ir analizando todos estos detalles para poder pues tener un panorama cada vez más amplio. Ya de los versículos 2 al versículo 8, se nos narra cómo Ezequías se prepara contra el futuro ataque y asedio de los asirios. Y dice la palabra de Dios: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Bueno, esto pues vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que Ezequías hizo una preparación, ¿verdad?, para el asedio que estaba próximo a llegar, y posiblemente en conexión con el túnel que Ezequías mandó cortar para mantener seguro el suministro de agua dentro de la ciudad. Aquí vemos, mis amados, cómo el rey Ezequías pues empieza a hacer algo por lo que venía venir. Entonces, en ese sentido, pues se prepara un poco. Fíjense que el agua venía suministrándose a Jerusalén, pero ese suministro era vulnerable a cualquier ataque, ya que dependía totalmente de dos manantiales específicamente. Dependía del manantial de Gihón, en el valle de Cedrón, y el manantial de Enrogel, que estaba aproximadamente 3 kilómetros y medio al sur de la ciudad de Jerusalén. Entonces, el rey tuvo que hacer algo para que cuando viniera el sitio, ¿verdad?, pues el ejército enemigo no tuviera agua y la ciudad de Jerusalén siguiera contando con agua. Entonces, pues vamos a ver que después, dice la palabra de Dios, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres. Vemos cómo esta y las otras preparaciones pues reflejan cuán grande era la amenaza y cuán diligente fue Ezequías para defender a Israel y a Judá. O sea, él se esforzó viendo la amenaza que estaba presentando el rey Sennacherib, viendo el gran ejército que venía en contra de ellos, pues él de inmediato hizo lo que tenía que hacer, diligentemente, ¿verdad? Fortaleció los muros, aquellos muros que habían sido destruidos en su momento, mandó a reparar las torres, obviamente todo con un plan de defensa y hasta de ataque. Bueno, pues parte de un muro que bien podría ser de Ezequías ha sido descubierto en la colina occidental. Esto pues en una condición de lo que los arqueólogos en estos tiempos han descubierto. Tiene aproximadamente 7 metros de espesor. O sea, lo grueso de ese muro es de 7 metros, imagínense nada más. Es la pared más gruesa de la edad de hierro conocida en la Palestina y se cree que fue diseñada para soportar pues por potentes ataques por parte de los asirios. Recuerden que ellos ya también utilizaban pues las catapultas para lanzar con poder, con fuerza, rocas grandes que normalmente embadurnaban con pues algo así como un petróleo crudo y las lanzaban con fuego. Bueno, pues ese muro de 7 metros podía contener bastante bien el ataque. Y entonces el rey Ezequías pues no nada más fortifica los muros, sino que también fortifica el ánimo de sus súbditos, de su ejército, y les dice: esfuércense y anímense,
no teman ni tengan miedo. Bueno, pues aquí vemos cómo el rey Ezequías entendía perfectamente bien que la defensa de Israel no solo dependía de los muros, o de las torres, o de escudos, o del suministro de agua, también dependía del valor, de la fuerza y la determinación de sus soldados. Y dice algo poderoso en el Señor, porque más hay con nosotros que con Él. Entonces aquí vemos que cita las palabras del profeta Eliseo del segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. ¿Ah? Y esto pues pronto muestra que es una verdad por la matanza hecha por el ángel del Señor en el campamento asirio. Bueno, pues cuando nosotros reconocemos quién está por nosotros, cuando levantamos verdaderamente el estandarte de ese Jehová Sidkenu, que Él es nuestra justicia, cuando levantamos el estandarte de Jehová Nisi, que Él es nuestro estandarte propiamente, Él es el que va delante de nosotros, cuando nosotros declaramos ese Jehová Shaddai, Él es el Todopoderoso, es el que se levanta, ¿verdad? Y nos defiende, pues así justamente fue lo que sucedió cuando el rey Ezequías hace esa declaración. Dice, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Recuerden cómo es la expresión de Emanuel. La palabra Emanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros, ¿verdad? Por cuyo nombre nuestro Señor Jesucristo comenzó a ser conocido entre ellos. Ahora ustedes y yo tenemos la gran bendición de que Emanuel está con nosotros, Dios está con nosotros. Y por eso ustedes y yo nos tenemos que levantar ya en una actitud correcta, ¿verdad? En contra del enemigo, no teniendo temor ni desmayando frente a él. El ataque puede ser inminente y puede ser grande. Puede ser que el enemigo venga contra nosotros de una manera, pues que a lo mejor pudiéramos sentir que no vamos a resistir. Pero recordemos quién está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, mis amados. Entonces, aquí tenemos que levantar a Dios de una manera espectacular, reconociendo que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro castillo de esperanza, que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestro alto refugio, y de esa manera, mis amados, poner las cosas en el orden que deben de ser. Amén. Pues así lo hizo Ezequías. Y bueno, ya del versículo 9 al 19 vemos la campaña de propaganda del rey Sennacherib, el rey de Asiria. Bueno, dice la palabra de Dios allí que después de esto, en el versículo 9, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios. ¿En quién confían ustedes al resistir el sitio de en Jerusalén? ¿No se engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Fíjense nada más qué desparpajo de hombre este Sennacherib, ¿verdad? Pensar que él podía declarar cosas a lo mejor hasta superiores a lo que Dios puede declarar. Pero vemos aquí cómo Sennacherib, ¿verdad? Este rey envió a sus siervos a Jerusalén. Vemos que en la palabra de Dios nos enseña que mientras el grueso de su ejército estaba ocupado sitiando la ciudad de Laquis, pues Sennacherib envía a algunos hombres a Jerusalén a hacer preparaciones para el sitio, a hacer propaganda, ¿verdad? Especialmente a hacer el combate psicológico. Recuerden que pues normalmente el enemigo, más que actuar, primeramente va a hablar. ¿Se acuerdan de lo que sucedió, por ejemplo, con David y Goliat? Goliat se levantaba, era un parlanchín, un paladín, dice la palabra de Dios, que se levantaba constantemente, día a día, en las mañanas y en las tardes, a vociferar, a retar al pueblo de Israel, y poniéndose él en un lugar que no le correspondía. Y bueno, pues vemos después el desenlace. Entonces,
vemos cómo Sennacherib pues trata de intimidar propiamente al rey de Judá y a la población para que de esa manera pues se rindieran antes de que empezara la batalla. Mis amados, esto lo estoy comentando porque muchas veces hemos nosotros escuchado más la voz del enemigo y nos derrotamos previo a una batalla que escuchar verdaderamente a la voz de Dios y levantarnos con poder y autoridad. Por eso dice ahí la pregunta que hace este Sennacherib, y se la hace al pueblo de Dios. Le dicen, ¿quién confían ustedes al resistir el sitio en Jerusalén? Bueno, mis amados, el enemigo también te ha dicho eso en muchas ocasiones. ¿En qué estás tú confiando como para que no veas lo que está sucediendo a tu alrededor? Recuerden que Satanás y sus huestes lo primero que van a hacer es tratar de mostrarnos las circunstancias, de hacer que veamos las circunstancias, la situación que vivimos, la enfermedad, la escasez, la necesidad, la pandemia, antes que veamos quién está con nosotros y quién está por nosotros, que es lo mejor. Bueno, vemos aquí cómo estos siervos de Sennacherib, ¿verdad? Intentaron sacudir la confianza que Ezequías y el pueblo de Jerusalén tenían en el Shaddai, en el Dios Todopoderoso. Y mis amados, eh, desgraciadamente, pues vemos, ¿verdad? Que el hombre muchas veces hace caso a esta condición. Nosotros podríamos desear que Ezequías pues hubiera confiado 100% en Dios y que por eso él se pudiera hasta burlar de los asirios. Pero vemos que en vez de eso Ezequías había puesto su esperanza en una alianza con Egipto y los asirios querían que perdiera confianza en esa alianza. Por eso hace esa pregunta, ¿verdad? Y fue una gran tentación para Ezequías durante ese tiempo, pues el hacer una alianza de defensa con Egipto, la cual parecía ser la única nación lo suficientemente fuerte como para proteger a Judá contra los poderosos asirios. Eso muchas ocasiones nosotros también lo hemos hecho. Nos ponemos a ver a las personas que hasta están a nuestro alrededor y podemos pensar que ellos son los que nos van a sacar adelante cuando traigan una ayuda, cuando nos hagan un préstamo, cuando vengan en una actitud, ¿verdad?, de poder ponerse a nuestras órdenes, mis amados, o para comprarlo simplemente y que sean ellos quienes nos ayuden. Pero pues vemos que esa no es la mecánica que Dios ha establecido. Dios quiere que tú y yo confiemos plenamente en Él. Miren, como profeta, Isaías hizo todo lo posible por desalentar a Ezequías y a los líderes de Judá de poner su confianza en Egipto. Muchas veces me ha tocado personalmente hablar con algunos de ustedes, con algunos de los hermanos, pues para desalentar alguna posible alianza que puedan hacer con gente que nada tiene que ver con el reino de los cielos. O les anima a uno a que en vez de confiar en sus fuerzas, en vez de confiar en alguna otra situación, que verdaderamente pongan su confianza en el Señor, así como lo hizo Isaías. El Señor quería que Judá confiara en Él en vez de que confiara en Egipto. Dios nos está llevando a que nosotros debemos de verdad poner toda nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor. Antes de confiar en el hombre, antes de confiar en la economía, antes de confiar en la medicina, antes de confiar en lo que sea. Ya si después el Señor nos da instrucciones, nos da una guianza para hacer tal o cual cosa, pues en esa confianza para con Dios lo haremos y veremos el resultado positivo para nuestras vidas, mis amados. Y dice la palabra de Dios, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares? Bueno, pues el acusador asirio sabía que el rey Ezequías había implementado amplias reformas en Judá, incluyendo la eliminación de los lugares altos donde se ofrecía sacrificio y adoración idolátrica, ¿verdad? Y es lo que muchas veces el acusador de nuestras vidas viene a hacer mención. ¿Cómo vamos a confiar en alguien que te hizo que quitaras tus santos, tus imágenes, ¿verdad? Que destruyeras eso que estabas
provocando en ira a Dios por la idolatría que estabas generando. Acuérdense que Satanás es el acusador, el que nada más viene y señala. Y justamente está pasando lo mismo aquí en este pasaje bíblico. Sin embargo, en el pensamiento de los asirios, las reformas de Ezequías en realidad habían desagradado a Dios. Ellos pensaban que al haber tirado los lugares altos, al haber quitado esos altares, eh, Ezequías había desagradado a Dios, al Dios verdadero. Así que no podían esperar ayuda del Dios de Israel. El asirio, pues podría decir, ¿verdad? Mira todos los lugares que solía haber allí, donde el pueblo solía adorar al Señor Dios de Israel. Ahora, desde que Ezequías entró, solo hay un lugar, mas siempre es mejor. Así que el Señor Dios de Israel debe estar muy molesto con Ezequías. Y por eso le decía al pueblo, ya no confíen en él. Vuelvo a repetirles, el enemigo de nuestras almas tiene una manera increíble de desalentar nuestra obediencia. Cuando ustedes y yo estamos más obedientes que nunca, cuando estamos derribando en nuestra vida todo lo que nos está haciendo caer, que venga como estorbo para nuestra vida, el enemigo viene, ¿verdad? Y hace observaciones y de repente empiezan a pasar cosas que nos desalientan completamente en nuestra obediencia. Si Ezequías no tenía cuidado, este argumento de los asirios comenzaría a tener sentido, cuando en realidad pues era una lógica demoníaca, era una estratagema del demonio para desestabilizar al pueblo. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que llegar al punto clave de escuchar solamente la voz de Dios y cerrar nuestros oídos a la voz del enemigo. Amén. Dice, sigo leyendo la palabra de Dios y dice, ¿no han sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Bueno, aquí vemos cómo el discurso del asirio pues tenía la intención de destruir toda la confianza que el pueblo judío, que el pueblo de Dios tenía en el Shaddai, en el poderoso. El mensaje que estaban mandando era simple y brillante en una lógica satánica. Ellos estaban enviando un mensaje de esta manera. Los dioses de otras naciones no han sido capaces de protegerlos de nosotros. Su Dios entonces es como uno de ellos y tampoco podrá protegerlos. Pero realmente los asirios no saben quién es ese Dios vivo y verdadero en el que hemos confiado, en el que se levantaba por el pueblo de Israel. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de en quién hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Para cualquiera que tuviera la comprensión espiritual para verlo, y por eso es necesario que nosotros estemos atentos a todo lo que Dios habla en su palabra, a abrir nuestros ojos espirituales para tener una comprensión espiritual, pues nosotros también, como mucha gente que pueda tener esa comprensión espiritual para verlo, Judá podría haber empezado a planear la fiesta de victoria ya en ese momento. Cuando los asirios dijeron, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos, en ese preciso instante ellos hubieran empezado a organizar la fiesta de victoria. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque una cosa es hablar contra el pueblo de Dios, contra Judá, contra sus líderes, y otra cosa totalmente diferente es burlarse del Dios de Israel de esa manera y considerarlo como cualquier otro Dios. O sea, Sennacherib se puso contra Sansón a las patadas para pronto. ¿Ah? No supo ni contra quién se estaba poniendo. Entonces, ya del versículo, por eso les digo que deberían de haber empezado a organizar la fiesta. Cuando el enemigo se mete con nuestras vidas, pues de alguna manera podrá ser alguna situación, ¿verdad? Si no estamos bien preparados, si no estamos bien puestos, pero cuando el enemigo empieza a meterse contra Dios directamente, mis amados, en ese preciso instante, ustedes y yo tenemos que levantarnos en fiesta, porque Dios nos va a dar la victoria, porque no es lo mismo que se meta con nosotros a que se meta con Dios directamente. Pero atendemos también a la fe que tenemos en que
Si Él se mete con nosotros, pues se está metiendo directamente con Dios. Entonces viene la victoria en nuestras vidas. Ya del versículo 20 al 23, pues viene la oración y la victoria de Ezequías, justamente. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Pues aquí vemos más sobre esta poderosa y hermosa oración que se nos fue enseñada en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19 del versículo 1 al 5. Ezequías e Isaías fueron a la casa del Señor y oraron con humildad, oraron con pasión, y Dios escuchó desde el cielo. Entonces podemos ver aquí cómo la indignidad hecha al Dios de los cielos fue la que agitó el corazón de estos hombres piadosos, ¿verdad? Y por eso hay una expresión de tal magnitud que dijéramos, si pudiéramos poseer un cielo similar por Dios, para que pudiéramos ver el pecado y cómo afecta el pecado y nos lamentáramos de los terribles males que se perpetúan continuamente contra su naturaleza santa y amorosa, pues simplemente esto nos daría un argumento completo de oración, mis amados. Ojalá y nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales de tal manera, ¿verdad?, que pudiéramos ver todo lo que acontece a nuestro alrededor espiritualmente. El profeta Isaías, obviamente, en esa conexión íntima con Dios, pues trajo la seguridad de la respuesta a esta oración a Ezequías. Y eso ya lo leímos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado. Vemos aquí cómo sencilla y poderosamente, pues Dios destruyó a este gran ejército en una sola noche. Murieron 185,000 personas por la mano del ángel del Señor. Así lo declara el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Y contra todas estas probabilidades y contra toda expectativa, excepto la esperanza de la fe, pues el ejército asirio fue rechazado sin haber lanzado una sola flecha contra Jerusalén. El imparable fue detenido y el invicto fue derrotado. Así de sencillo. Ese que había vociferado que no tenía manera, nadie, ningún reino, de enfrentárseles por la grandiosidad de su ejército, pues simplemente Dios los puso quietos de una vez, en una sola noche, con un solo acto. Una sola orden de Dios bastó para destruir a ese ejército que se creía invencible. Y es por eso que Oseas 1:7 nos enseña claramente, dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Así de sencillo es. Dios tiene recursos ilimitados, mis amados hermanos. Algunos han especulado que el ángel utilizó medios naturales. Se ha pensado que esta fue una disentería basilar, o sea, una infección estomacal que tenía un periodo de incubación de 3 días y que por eso el ejército se murió. Pero nosotros podemos ver que nunca hubo una liberación más visible y gloriosa que cuando el ángel de Dios obró por Israel en contra de Asiria. Así de sencillo. Este evento que acabamos de estudiar se clasifica de hecho junto con el hecho de que cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad?, por parte del pueblo judío, como uno de los eventos, de los 2 eventos más grandes y como grandes ejemplos de la intervención del Señor para salvar a su pueblo. Y después dice la palabra de Dios, este se volvió por tanto avergonzado a su tierra. O sea, vemos aquí que la pena parece haber abandonado su rostro con bastante rapidez. Después de su retirada de Judá, Sennacherib encargó un registro que se conserva en los espectaculares anales de Sennacherib. Hay pues una cosa que se lo llama el prisma Taylor, que puede ser visto en el Museo Británico,
en donde se muestra justamente este registro que mandó a hacer Sennacherib de lo que había quedado de su pueblo, de su ejército. Y aquí se nos muestra cuán lleno de orgullo tenía el corazón este rey Sennacherib, incluso cuando pues ya no podía decir ni afirmar que había conquistado a Jerusalén, ¿verdad? Entonces vemos cómo este relato bíblico concluye con la muy debatida declaración de que el ejército asirio fue destruido de alguna manera durante la noche con considerable pérdida de vidas, después de lo cual el asedio pues tuvo que ser cancelado. Sennacherib tuvo que retirarse. Y vemos que todo eso, pues también tenemos una referencia no necesariamente bíblica, mis amados. También lo tenemos en aspectos arqueológicos que han sido descubiertos y que se muestran en los museos. Para aquellas personas que dicen que pues la Biblia solamente dice lo que quiere y que posiblemente a lo mejor ni pasó. Aquí tenemos un ejemplo claro de la evidencia arqueológica, de la evidencia científica que de lo que se declara en la palabra de Dios efectivamente pasó. Dios perdonó la vida de Sennacherib, como podemos ver, pero no en misericordia, mis amados, sino en ira, reservándolo para una muerte más espantosa y vergonzosa a manos de sus propios hijos. Por eso dice la palabra de Dios, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Vemos aquí que unos 20 años después de su regreso, sus hijos matan a Sennacherib. Tal vez él pensó que había escapado del juicio de Dios, pero no era así, mis amados. Se encontró con el amargo final de la muerte al filo de la espada sostenida por sus propios hijos. Y aquí vemos cómo el tiempo de Dios es un tiempo completamente diferente a lo que humanamente nosotros consideramos. Para Dios esos 20 años, mis amados, solamente fueron un pequeño lapso de tiempo entre lo que Dios había declarado en la vida de este Sennacherib y lo que sucedió a manos de sus hijos. Entonces, quiero leer para ustedes una antigua leyenda judía. Y nada más es una leyenda, nada tiene que ver honestamente con la palabra de Dios. Esta leyenda cuenta cómo fue que los hijos de Sennacherib llegaron a matarlo. Y esta leyenda dice, Sennacherib estaba preocupado por cómo Dios parecía bendecir tanto a los judíos e intentó descifrar el por qué. Alguien le dijo que fue porque Abraham había amado tanto a Dios que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo al Señor. Sennacherib pensó que él sería aún más favorecido por Dios y decidió matar a 2 de sus hijos en sacrificio al Señor, volviéndose más bendecido que Abraham y sus descendientes. Pero sus 2 hijos se enteraron del plan y lo mataron antes de que él pudiera matarlos a ellos, cumpliendo por lo tanto con la palabra del Señor. Eso fue solamente una leyenda que los judíos tienen. No lo tomen como algo propio de la palabra de Dios. Solamente lo quise poner para que tuviéramos pues un poquito de más idea de lo que pudo haber pasado en ese momento. Bueno, la palabra de Dios sí dice que fue engrandecido delante de todas las naciones de esto. Dice, o sea, vemos aquí cómo ellos vieron que Dios era su amigo y está refiriéndose a Ezequías y se encargaría de él y no quisieron tener a tal hombre como su enemigo. O sea, a Ezequías ya no lo querían por enemigo, porque sabían que él fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto, que Dios estaría con él, ¿verdad? Ya en la segunda parte de este capítulo, mis amados, pues vemos cómo el resto, se nos narra acerca del resto del reinado de Ezequías, lo que pasó después de todo esto. Y vemos entre los versículos 24 al 26 cómo Ezequías se humilla y Dios pues aparta su ira de él, se aplaca, como decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Fíjense bien, aquí dice que esto sucedió en el momento de la invasión asiria a Judá,
porque Jerusalén no había sido librada aún de la invasión asiria. Los eventos de este capítulo pues también están registrados en Isaías 38, ya lo veremos después, así como estuvieron registrados también en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y algunos de los comentaristas están de acuerdo en que los eventos registrados en los capítulos 38 y 39 precedieron a la invasión del 701 antes de Cristo. Muchos comentaristas datan estos hechos, estos eventos, en el año 703 antes de Cristo, pero la evidencia sugiere con más fuerza una fecha cercana al 712, o sea, unos 10, 11 años antes de lo que la mayoría de los comentaristas pretenden que hubiesen sucedido todos estos hechos. Y dice la palabra de Dios que enfermó de muerte. Entonces nos dice cómo enfermó Ezequías. Podemos pensar que pudo haber sido algo muy evidente para todos, o pudo haber sido a través de algo solo conocido para Dios. Pero de cualquier manera, simplemente entendemos que Ezequías se enfermó y ciertamente fue permitida esa enfermedad por el Señor. Aquí vemos cómo Dios permite absolutamente todo lo que acontece en nuestras vidas y siempre va a haber un objetivo por el cual Dios permite que tú y yo podamos estar postrados en una cama, podamos enfermar por situaciones muy particulares. Entonces dice la palabra de Dios que le respondió y le dio una señal. Esta señal fue ¿se acuerdan? La señal del reloj de sol de regreso, que se registró ahí también en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, donde Dios provocó que el reloj regresara 10 minutos, si se recuerdan. Y luego el grave problema, como cualquier ser humano que de repente, ¿verdad?, obtiene el favor de Dios, sucede lo que sucedió con Ezequías. Dice la palabra de Dios, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Tristemente vemos cómo Ezequías pues no recibió este milagro con la gratitud que debió haber tenido. Sin embargo, sí se humilló por haberse enaltecido su corazón y fue salvado de un juicio aún más grande, mis amados. Podemos ver que todo lo que probablemente elevó en él una opinión demasiado grande de sí mismo, como si estas cosas hubieran sido hechas no por su poder, ¿verdad? Sino por su poder, o por lo menos, ¿verdad?, por su piedad o su virtud, que él hubiera obtenido la victoria, ¿verdad? Y en vez de andar en humildad con Dios, dándole toda la gloria solo a él, tomó la honra para sí mismo y vanagloriosamente mostró sus riquezas y sus preciosos tesoros a los embajadores de Babilonia. Y es por eso que Dios, ¿verdad?, pues siempre sabe cuál es la intención del corazón del hombre. Mis amados, muchas veces nosotros, cuando hemos visto la misericordia, el amor de Dios, cuando vemos en nuestra vida la bendición que Dios derrama para nosotros, muchas veces hemos sido capaces de orgullosamente, con una vanagloria, pretender que lo que estamos viviendo es por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, por nuestra juventud, por nuestra capacidad. Mis amados, todo lo que tenemos, todo lo que Dios da a nuestras vidas, tenemos que recibirlo en humildad, reconociendo que es de la mano de Dios de quien tomamos todo. Y por eso nosotros tenemos que ser agradecidos con Él, porque si no, desgraciadamente por eso vienen después consecuencias que no deseamos pasar y que no deberíamos de pasar. Muchas veces le damos oportunidad al enemigo de provocar que nosotros nos ensalcemos cuando el único que debe ser ensalzado es Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo también nos enseña que no tenemos que tener mayor estima de nosotros mismos, porque eso nos lleva muchas ocasiones a egolatría, que es otra forma de idolatría, ¿verdad? Cuando nos empezamos a envanecer. Eso es lo que no debemos hacer.
Ya del versículo 23 al 30, del 27 al 33 se nos da el resumen del reinado de Ezequías. Y pues aquí la palabra de Dios dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria. Dios le había dado muchas riquezas. Y entonces vemos cómo Ezequías con mucha frecuencia utilizó generosamente estas grandes riquezas para el bien. Ya lo leímos en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo 31, pero en algunas ocasiones, mis amados, manejó sus riquezas y las del reino imprudentemente. Por eso tenemos que estar siempre atendiendo a la dirección de Dios. También se nos enseña en la palabra que condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Ese túnel que construyó fue una hazaña de ingeniería increíble, mis amados. Construyó un acueducto para asegurar el agua dulce dentro de las paredes de la ciudad, incluso durante las temporadas de asedio. Tenía más de aproximadamente 1,5 kilómetros de largo a través de roca sólida, que había sido comenzada en cada extremo. O sea, empezaron de un lado de la ciudad y por el otro lado y se encontraron en el medio. Y aún se puede ver el día de hoy y se vacía en el estanque de Siloé. Mis amados, quiero decirles que cuando se hizo, nada más como un brevario cultural, cuando se hizo el túnel que conecta a Francia con Inglaterra, ese túnel subacuático, el ingeniero que hizo todos los cálculos, él hizo la proyección de que iniciara una excavación desde Francia y la otra excavación desde Inglaterra. Y en el punto medio se encontrarían las máquinas que estaban cavando esos túneles. Justo en el día en que se iba a abrir ese túnel, este hombre se suicidó porque pensó que sus cálculos pudieran haber fallado y que no se iba a poder encontrar correctamente ese túnel, iba a ser un fracaso de miles de millones de dólares y de miles de millones de horas hombre trabajando, de gente que había puesto ahí todo su esfuerzo. Y este hombre se suicidó y pues sus cálculos fueron correctos al grado de que se conectó correctamente ese túnel. ¿Ah? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque debe ser una ingeniería pues muy sofisticada la que se debió haber utilizado en aquellos tiempos. Si en estos tiempos se utilizan medidores satelitales, se utilizan, es más, láser que nos permiten ver cómo va el trayecto de la excavación, en aquellos tiempos no había nada de eso. Obvio, la magnitud del túnel que conecta Francia con Inglaterra es impresionantemente grande, pero se imaginan 1,5 kilómetros de túnel cavado de un punto iniciado y en el otro igual y llegar al medio y tener éxito sin tener la tecnología que tenemos. Obviamente Dios proveyó de una sabiduría adicional, ¿verdad? Este túnel que mandó cavar Ezequías fue encontrado en 1880 y fue cortado por 643 metros para cubrir una distancia, ¿verdad?, de 332 metros para permitir que los defensores tuvieran acceso al agua dentro de los muros que estaban protegiendo a la ciudad durante el sitio que estaba viviendo esa ciudad. Entonces, vemos aquí, mis amados, cómo Dios pues también nos provee de palabra de ciencia para poder hacer cosas que humanamente para nosotros pudieran ser hasta pues imposibles de hacer, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con lo que la palabra de Dios nos dice. Dice más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia. Este desafortunado capítulo de la vida de Ezequías se registra también en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, como ya lo he mencionado. Se sintió halagado por la vista y por la visita de los embajadores de esa poderosa potencia mundial que era Babilonia, y les mostró las riquezas de su reino. Riquezas que obviamente más tarde tomaron por asedio y guerra. Mis amados, es como si tú abrieras las puertas de tu casa para que
el ladrón pueda ver lo que tienes y todavía se lo enseñes, ¿verdad? Así fue como Ezequías hizo. Pero pues quiero decirles que hay algo muy particular aquí. No fue un orgullo espiritual como su bisabuelo Usías, ¿se acuerdan? Sino que aquí fue un orgullo terrenal, el orgullo de la vida, podríamos decir, ¿verdad? El orgullo de la situación que está viviendo. Fueron sus cosas preciadas, su armadura, sus tesoros, su casa, sus dominios, lo que mostró a los embajadores de Babilonia. Y pues en este caso, Ezequías se enfrentó, ¿verdad?, a una tentación común para muchos. Y tristemente vemos cómo falló. Muchas veces vemos que especialmente los que estamos en un ministerio, ¿verdad?, en un trabajo que Dios nos ha encomendado, pues nos vemos con la tentación del éxito. Así lo vivió Ezequías. Él se enfrentó a la tentación de lo que había logrado y falló. Vemos también que la palabra de Dios nos enseña que muchos hombres se mantuvieron fuertes contra las tentaciones del fracaso, de la debilidad, del éxito, ¿verdad? Pero también vemos cómo mucha gente que es tentada en esa condición, fracasan. Más cuando tienen éxito que cuando tienen fracasos y debilidad. Así es, mis amados. Muchas veces el enemigo utiliza el éxito que tú estás teniendo, la fuerza que estás desarrollando, el poder que puedes empezar a desarrollar para tentarte y hacerte caer delante de Dios. Tengamos mucho cuidado cuando Dios nos bendice, porque si no sabemos manejar las bendiciones de Dios, mis amados, esto se puede convertir en una piedra de tropiezo para nuestras vidas. Nunca dejemos que el orgullo sea el que nos tire delante de Dios. Humildemente reconozcamos que es Dios el que ha provisto a nuestras vidas. Él es el que tiende su mano de poder, de amor, de provisión para nosotros, y que de su mano tomamos todo, mis amados. Él es nuestro Jehová Jireh y Él tiene que recibir siempre toda la gloria y toda la honra. Y por último, pues se nos muestra cómo Ezequías durmió con sus padres. Vemos que aquí no hay duda de que Ezequías comenzó como un rey consagrado y en general su reinado fue uno de consagración excepcional. Pero pues volvemos a ver cómo la condición del ser humano, se refleja mucho. Vemos cómo, sin embargo, su comienzo fue mucho mejor que su final. Ezequías tristemente no terminó bien. Dios le dio a Ezequías el regalo de 15 años más de vida, como lo vimos en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 6. Pero los años agregados no lo hicieron un mejor hombre, o no lo hicieron un hombre más consagrado a Dios. Tristemente desaprovechó la gran oportunidad que Dios le dio. Si Dios nos está permitiendo, mis amados hermanos, como lo que está sucediendo ahora, si has considerado que Dios te ha dado una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, hay que tener consideración de esto. Si Dios ha permitido que se alarguen nuestros días en esta vida, pues es para ser mejores delante de Dios. Miren, el tiempo, la edad no necesariamente nos hacen mejores, eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy considerado. Pero tomemos en cuenta, mis amados, que el tiempo no hace nada más que pasar. Algunas veces decimos, el tiempo lo dirá, el tiempo sanará, el tiempo sacará mi potencial, pero el tiempo no hace absolutamente nada de eso. El tiempo solamente transcurre. Lo que verdaderamente tenemos que tomar en consideración es cómo utilizamos el tiempo. Eso es lo que verdaderamente importa. Ezequías no hizo buen uso del tiempo extra que el Señor le dio. ¿Qué estamos haciendo
con el tiempo que Dios nos está dando. A lo mejor para ti, para mí, consideramos que es el tiempo de vida que Dios nos dio y que está determinado para nosotros. Pero tú y yo no sabemos si Dios abrió un tiempo adicional. ¿Cuántos de nosotros hemos estado al borde de la muerte? De verdad, así, consideren esa realidad. ¿Cuántas veces después de un accidente tú piensas que posiblemente no vas a salir de una enfermedad? ¿Cuántos de nosotros hemos estado postrados pensando que es el final de nuestros días? Y Dios en su amor, en su misericordia, alarga nuestros días. Y nosotros, pues, si no estamos bien conectados espiritualmente, a lo mejor podríamos pensar que pues simplemente tenía que suceder, que tuviéramos más vida. Démonos cuenta que en muchas ocasiones Dios ha alargado nuestros días aquí en la tierra, pero hay que entender que lo ha hecho para la gloria de su nombre, mis amados. Que Él lo ha hecho para que nosotros empleemos correctamente ese tiempo extra que el Señor nos da y nos brinda con amor. Que toda nuestra vida verdaderamente sea una vida consagrada a Dios. Que hagamos lo bueno delante de Él. Miren, Ezequías fue sepultado en la colina inclinada donde eran sepultados los descendientes de David. Esto se debió a que las cuevas reales de la Edad de Hierro al norte de la ciudad estaban llenas para ese tiempo, ¿verdad? Y de aquí en adelante ningún rey judío sería enterrado en las cuevas excavadas allí, sino que los llevarían a ese monte inclinado, a esa colina inclinada. Y ahí fue enterrado. Eso representa que fue un rey notable, que fue un rey querido y que fue un rey honrado con las sepulturas, con las exequias correctas para un rey que había hecho lo correcto en la mayor cantidad de su tiempo para Dios. Entonces vemos que a pesar de los lapsos de los últimos días, el reino de Ezequías fue muy notable, mis amados. Especialmente cuando se recuerda con cuán terrible era la condición en la que la nación había llegado a ese tiempo. Dios le permitió a este hombre hacer reformas, a tener expresiones correctas delante de Dios, a hacer muchas cosas correctas, pero pues a final de cuentas también se nos enseña que siendo hombre siempre vamos a tener situaciones que pesen de repente por nuestra mala conducta o nuestra mala acción delante de Dios. Es el tema del día de hoy, mis amados. El día de mañana vamos a atender al capítulo número 33, en donde se nos muestran los reinados de Manasés y de Amón. Y bueno, pues mañana estaremos atendiendo a ese capítulo número 33 y seguramente el 34. Vamos a ver qué Dios nos permite avanzar el día de mañana. Por hoy es todo. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Y yo espero que estos temas verdaderamente nos